Esta mujer era una condesa de Hungría que se rumoraba se bañaba en sangre fresca de sus doncellas y poseía una riqueza inmensa. Además dicen que inspiró un personaje del libro de Drácula de Bram Stoker. Hoy te contaré la historia fantástica de la condesa sangrienta de Bathory. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast, donde les platicaré de crímenes reales, ufología y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos reales con frescura sin igual, deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, como ustedes ya me escucharon en el intro, hoy les voy a platicar la fascinante, la fantástica historia de la condesa sangrienta de Bathory. Va a estar muy interesante y les voy a platicar todos los elementos de esta historia para que podamos ver en qué momento se hizo tan fantástica, en qué momento de la historia de esta condesa se llegó a creer cosas en la vida real que muy probablemente no sucedieron, pero que aunque suenen disparatadas, mucha gente cree que fueron real, y ahorita ustedes, conforme va avanzando la historia, van a comprender por qué. Fíjense, a la condesa, después de conocer la historia completa, se cuestionaba la gente en cuánta sangre de vírgenes se bañó esta condesa. Y fíjense, esta es una de las preguntas más referenciadas en la cultura del gore o terror. ¿Y sabes de dónde viene cuando se hace esta pregunta? Bueno, pues hoy hablaremos de una mujer que fue y sigue siendo un mito para la cultura general. Para entender la magnitud de esta historia, debemos viajar al 7 de agosto de 1560, fecha en que nace Erzsébet Bathory en Engyirbator, Hungría. No nació en cualquier cuna. Pertenecía a una de las familias aristocráticas más poderosas, ricas y antiguas de Europa Oriental, la Casa Bathory. Su linaje era una mezcla de gloria militar y excentricidad. Su tío fue Esteban Bathory, el célebre rey de Polonia y gran duque de Lituania, y su familia gobernaba Transilvania. Con mano de hierro. Se decía que los Bathory tenían sangre azul y fuego en las venas, pues la endogamia, es el casamiento entre parientes para no perder la fortuna, para no perder la clase, hablando de sangre. Y era común en su familia la endogamia, lo que, según algunos historiadores, pudo heredarles una salud mental inestable. Y bueno, en aquellas épocas, hoy día suena totalmente fuera de sí, algo impensable, pero en aquellas épocas era común que ellos entre familia, primos, a veces hasta hermanos, tuvieran hijos para no perder la pureza de la sangre. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, eso es la endogamia. Eso lo practicaba la familia Bathory. Y esto después los historiadores, después de que pasa el tiempo y ya pues la familia queda solamente en la historia, dicen que muy probablemente esto haya influenciado en tener una salud mental inestable, que no estuvieran en sus cabales los descendientes que iban dejando esta familia Bathory. Pero viajemos, la condesa creció en un ambiente de opulencia extrema y educación privilegiada, pero rodeada de la violencia de las guerras contra los otomanos. Desde niña aprendió que el poder de su apellido estaba por encima de cualquier ley humana. Pero viajemos a 1590, en los montes de los Cárpatos, en Eslovaquia. El invierno ahí es duro y el miedo es el único lenguaje que entienden los campesinos.
En lo alto de una colina se alza el castillo de Sechte, una fortaleza que en su momento era de piedra negra y que hoy día en la actualidad es de piedra blanca. Y bueno, se rumora que la piedra hoy día es blanca. Ahí las historias locales, ahí como hoy se dice, las leyendas urbanas, que bueno, ahí no es una urbanización, pero por ejemplificarlo, por darle un concepto, se dice que hoy día la piedra es blanca y que eso se debe a que el diablo quiso quedarse ahí. Entonces, pues, digamos que son historias, son leyendas de algún modo que se dicen de este castillo. Y fíjense, Erzsébet Báthory o Isabel o Elizabeth Báthory, si lo queremos traducir su nombre al idioma latino, Elizabeth en el folclore, como muchos le llaman Elizabeth Báthory, que de aquí en adelante así le llamaré para que sea más fácil, una condesa que lo tiene todo, linajes, castillos y un esposo temido en la guerra. Báthory era una de las mujeres más ricas y educadas de Europa y administraba grandes territorios y era dueña de la corona. Pero cuando su marido murió, alrededor de entre 1603 y 1604, Isabel se enfrenta a su mayor enemigo, que es la vejez. La leyenda cuenta que un día, mientras una joven sirvienta peinaba su larga cabellera, tiró de un enredo con demasiada fuerza la mujer que la estaba peinando. La condesa enfurecida le cruzó un bofetón en la cara con tal fuerza que la nariz de la chica sangró, salpicando el brazo de la noble. Al limpiarse, al limpiarse, Elizabeth creyó ver un milagro. La piel donde había caído la sangre lucía más blanca, más lisa, más joven, o eso es lo que al menos ella estaba percibiendo. Y cabe resaltar algo aquí, haciendo un ejercicio mental de ese tipo o de ese momento que le sucedió a Elizabeth Báthory. La están peinando, le jalan el pelo, se enoja y le da un cachetadón a la mujer que la estaba peinando. Eso hace que, pues, digamos, de esta forma, la chica estaba detrás de ella, digamos que la forma en que estaban posicionadas, lo más probable es que le haya dado la cachetada con el dorso de la mano, entonces, y con una fuerza enorme. Al hacer esto, así como ustedes ven aquí en la nariz, le dio tan fuerte que le salió sangre y probablemente le haya caído en esta parte del antebrazo la sangre, ¿no? Y bueno, pues ella claramente se limpia, pero recordemos una cosa, que es mi teoría al respecto, que en esa época no había luz eléctrica, entonces estaban alumbrados por velas o por alguna fuente de algún combustible, algo de ese tipo, ¿no? No había luz eléctrica, que es más intensa y que se ve con más claridad cuando no hay luz o en el entorno que uno está. Entonces ella, al limpiarse, claramente no creo que estuviera recién bañada, o probablemente sí, pero probablemente la sangre quitó alguna impureza, quitó alguna suciedad que se le había formado desde que se bañó, que no se dice aquí si fue en la mañana, horas antes o qué, y eso a ella le hizo percibir visualmente que estaba mejor su piel, ¿no? Digamos que eso fue lo que ella vio, pero que en realidad pues tenía una explicación. Pero fíjense, oh grave error de la plebeya, estar cerca y dar ese tirón de pelo sin intención, claramente. Lo que vendría más adelante en el castillo solo se había visto en las novelas más obscuras escritas en esa época, pero nunca en la vida real. Desde ese momento, la condesa se obsesionó, convirtió los sótanos de sus castillos en cámaras de tortura. ¿Y por qué hizo esto?
Bueno, pues porque creyó que impregnándose o bañándose en sangre de mujeres jóvenes, la piel la iba a tener mejor. Ese es uno de los relatos en donde se empieza ya a ver un lado oscuro de Elizabeth Bathory, pero fíjense, se pone más interesante la historia. Al principio desaparecían campesinas, pero cuando éstas acabaron, fundó una academia de modelos para atraer a hijas de nobles menores de los alrededores. Se dice que para obtener su sangre las colgaba sobre tinas de mármol y les cortaba las venas para que el líquido caliente llenara la bañera. Los rumores hablaban de que Elizabeth mordía la carne de las chicas y les clavaba agujas bajo las uñas por puro placer. Se cuenta que llegó a asesinar a 650 mujeres. Aunque ahí los registros están variantes, dicen que son entre 600 y 650, no exactamente 650. Otra leyenda cuenta que Elizabeth, nombre que se le dio en el idioma anglosajón, como les había dicho al principio de este capítulo, se rumora que hizo un pacto con el diablo, ya que ella aceptó ser su amante, su piruja, su esclava sexual, su prostituta personal. Y esto a cambio de, a cambio de que le diera pues juventud a través de estos baños, ¿no? Los baños de sangre se dice que fueron ordenados por el diablo para que así ella ellos pudieran tener relaciones. Y bueno, probablemente ustedes no conozcan a la banda Ghost, esta banda Ghost acá en México, si no mal recuerdo, a finales del 2025 tuvo unos conciertos acá en México que de hecho el vocalista de esta agrupación, que es digamos ahí como entre metal y rock, ¿cómo se podrá decir? Alternativo, no salió a uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes acá en el centro de México porque comió algo y le hizo daño, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con este grupo que canta en inglés? Bueno, la banda Ghost adaptó una de sus canciones a la leyenda de Elizabeth Bathory y la canción se llama Elizabeth, que está en su primer disco, donde se cuenta la historia desde el punto de vista de una víctima de la condesa. Yo soy no super fan, pero sí escucho la música de este grupo de Ghost. Me gusta mucho, me gusta la música, el metal tipo un poquito más fuerte que estos. Rammstein y todo ese tipo de cosas, los Kiss. Entonces me gusta este tipo de música, por eso conozco el grupo y sí he escuchado la canción y sí, la verdad es que está interesante. Si ustedes no la han escuchado, los invito a que lo hagan. No se las pongo aquí porque cuando llegue a monetizar me van a desmonetizar el video, pero la verdad es que sí, la letra es interesante y ya ahora que conozco la historia de Elizabeth Bathory, sí tiene que ver. Y bueno, pues ahí este dato, ¿verdad? Y bueno, otra versión aceptada y contada por gente de Eslovaquia es que con la ayuda de una supuesta bruja llamada Darbulia, Elizabeth instaló un laboratorio en los sótanos del castillo para dedicarse a las prácticas de magia negra. Una noche de 1610, el conde Giorgi Turso irrumpió en el castillo tras las quejas de los vecinos por el olor de la putrefacción. Lo que encontró fue un infierno total. Chicas muertas en los pasillos y otras agonizando en el calabozo. Sus cómplices fueron ejecutados de inmediato, pero a ella, por su sangre real, no pudieron matarla. Sin un juicio y bajo las órdenes de Matías II, se decidió encerrarla en una habitación en su torre, en una habitación de una torre de su castillo. Sellaron la puerta con ladrillos y solo dejaron un pequeño agujero para pasarle agua y pan. 4 años después,
un guardia miró por la rendija y la encontró muerta en el suelo. Mientras Isabel Báthory, recordemos que era conocida como Isabel, cometía sus crímenes en un castillo remoto de Hungría, el mundo estaba lleno de guerras, cambios de poder, avances culturales y exploración global. La realidad fue que era la mujer que incomodaba. Lo que estoy a punto de platicarles es gracias a la investigación de la doctora Anouchka Bailey, quien tras una exhausta investigación de 4 años y revisión de textos de la época, pudo dibujar un mejor retrato de quién era esta noble húngara. Elizabeth Báthory no solamente era una noble, era una de las personas más poderosas de Hungría en su época. Sabía leer y escribir en 3 idiomas, húngaro, latín y alemán. Que bueno, eso era en una época donde muchos reyes y muchos líderes de ejércitos eran totalmente analfabetos. Así que bueno, ahí ya como hasta nuestros días se trata de opacar a la mujer, al género femenino, cuando no debe de ser así. Pero en ese momento, imagínense, si en nuestros tiempos muchos hombres obtusos de la mente, con una forma estúpida de pensar, se sienten amenazados por una mujer exitosa, pues imagínense en esas épocas, ¿no? O sea, en lugar de verla como algo más que ayude para el desarrollo de la sociedad, la veían como una amenaza, como hoy día también pasa que hacen menos a las mujeres y no debería de ser así. Y bueno, les digo, sabía leer y escribir 3 idiomas, y en esa época en donde los reyes eran analfabetas, bueno, pues claramente la veían más como una amenaza. Y bueno, se sabe que manejaba una fortuna colosal, una fortuna muchísimo más grande que muchos reyes de la época. Y bueno, uno de los puntos claves fue que el rey Matías II de Hungría le debía una deuda de guerra gigantesca. El reino estaba en bancarrota y Elizabeth era su principal acreedora. La conspiración de los hombres, si Elizabeth Báthory era declarada culpable de crímenes atroces, la ley de la época decía que sus tierras serían confiscadas y sus deudas quedarían anuladas. Es decir, todo lo que le debían a ella ya no se tenía que pagar si se declaraba culpable, se le declaraba a ella culpable de crímenes atroces. Y bueno, el investigador con intereses, el conde Turso, quien supuestamente la descubrió, quería quedarse con parte de sus territorios. Y bueno, hay reportes de que Turso, que era uno de los, digamos, figuras públicas que también estaban en la época, quería que vendría siendo su primo, tenía una fuerte enemistad con ella, y con órdenes del rey Matías comenzó la investigación, una investigación para poderla acusar, una investigación que no estaba fundamentada en cosas reales, pero era para poder quitarla del medio, ¿no? Y bueno, hubo un juicio en contra de ella sin defensa, en donde se interrogaron a 300 testigos, pero casi todos los testimonios eran rumores de oídas. Los sentaban a los testigos, les decían, oye, sí es cierto que esta Elizabeth Báthory hizo esto y esto, y los testigos decían, bueno, yo escuché que dijeron esto, yo escuché que, pero no había pruebas reales, ¿verdad? Los sirvientes confesaron crímenes específicos, que fueron torturados con tenazas al rojo vivo antes de hablar, según esto para obligarlos a testificar. Cualquier persona confiesa haber visto a la Virgen o al diablo bajo ese dolor, ¿verdad? O sea, bajo una tortura, claramente estas personas podían decir cualquier cosa o lo que quería la gente que la estaba torturando. El mito de las 650 mujeres asesinadas. Esa cifra salió
de un solo testigo que dijo haber visto un libro de Elizabeth en donde Elizabeth anotaba a sus víctimas. Ese libro nunca apareció. Y bueno, yo me pregunto, si la mayoría de la gente era analfabeta, ¿cómo esta persona nada más de ver así de lejos o ver, cómo sabía que era el número 6, el número 5 y el número 0, ¿no? Entonces ahí como que algo claramente no cuadra y es muy plausible esta versión en que se torturó a los testigos para que declararan en contra de Elizabeth Bathory y la sacaran del medio por todo esto que ya les conté, ¿no? La historia de los baños de sangre no existía en 1610. Fue inventada por un monje jesuita llamado Laszlo Turoczi en 1729, más de 100 años después de que ella muriera. Fue la excusa perfecta para convertir a una mujer poderosa e incómoda en un monstruo de cuento de hadas. Y bueno, la doctora que investiga esta historia, que les dije unos argumentos atrás, unos párrafos atrás, que se pasó 4 años viendo todos los textos de la época para hacer un recuento, para hacer un análisis y ver bien a bien qué es lo que realmente sí había hecho y lo que no era real de Elizabeth Bathory. Bueno, se atreve a decir que la condesa ayudaba a mujeres a emprender dentro de su castillo para posteriormente ayudarlas a salir de Hungría y conseguir mejores oportunidades de vida en otro país que no estuviera en guerra. Y bueno, esto daría una explicación al constante reclutamiento de jóvenes y posterior desaparición de las mismas. Esto es una conjetura que saca la investigadora. No hay documentos, no hay pruebas reales en donde uno pueda ver en papel, en un documento, que eso así fue. Pero si usamos un poquito o ponemos de por medio, mejor dicho, el sentido común, esta hipótesis es muy elocuente y cuadra muy bien con la historia de Elizabeth Bathory. Porque si en su momento, imagínense, ella como una mujer estudiada, sabiendo hablar y escribir en 3 idiomas, claramente sus mapas mentales, su perspectiva de la vida, de la época, bueno, pues le abrieron la mente, le abrieron la conciencia a saber que el poder le podía ayudar a las mujeres a tener una mejor vida para ella y para los suyos. Pero en su momento, en esa época, bueno, en nuestra época también se da, no con la misma intensidad, pero también, pero en aquella época era algo impensable. Cómo una mujer iba a ayudar a otras mujeres a aprender cosas, oficios, a leer y a escribir para que pudieran ser mejor las mujeres. Entonces, claramente de eso pues no había documentos y no iba a dejar en papel, no iba a dejar pruebas al respecto, porque después esas pruebas las podían utilizar en su contra. Y bueno, aquí la investigación de esta investigadora, valga la redundancia, es que fue lo que muy probablemente pasó. Ella, al querer ayudar mujeres y al estar metiendo a muchas mujeres a su castillo, pues no era lo más probable, no era que estuviera atentando en contra de la vida de ellas y que después desaparecieran, sino que las estaba instruyendo para que después ellas se fueran fuera de ahí, fuera de ese entorno, de ese país, y se pudieran abrir paso en otros lugares, ¿verdad? Y bueno, la condesa, ¿era inocente? Bueno, probablemente no. La nobleza de la época trataba a los sirvientes con una crueldad brutal que hoy día llamaríamos como psicopatía. Y es posible que Elizabeth fuera una mujer severa y violenta. También eso es posible. Pero no hubo tinas de sangre, ni rituales satánicos, ni 600 muertes. Lo que hubo fue una trampa política perfecta para robarle su dinero y sus tierras a la viuda más rica del país y de la zona. En la modernidad, Bathory es una figura polarizante y llena de misticismo. Lo que más llama la atención es cómo sentó las bases del estilo gótico moderno, pues este retrato artificial
que se creó a partir de su leyenda como asesina, ayudó a la proliferación y creación del arquetipo gótico que hoy conocemos. En el artículo Bathory de asesina en serie a música artística. Bueno, en la cultura popular o en esta historia que deja la familia Bathory, se le cataloga a ella como muy importante para referenciar el estilo gótico, el arquetipo gótico, para poder entenderlo mejor. Y fíjense, el doctor Carlos Cuellar hace un recuento de referencias de Bathory donde destacan 11 películas y 4 libros donde directamente hacen referencia a la Condesa Sangrienta. Los retratos ayudaron a darle un toque místico a su imagen de asesina, pues la opulencia que siempre mostró en estos estilizó la imagen de una mujer joven y poderosa, aunque se acercara a los 50 años en la época donde se realizaron. Y bueno, pues aquí ya casi llegando al final de la historia, les platico lo que es el orden cronológico de los sucesos que vivió la Condesa Sangrienta de Elizabeth Bathory, o la condesa, mejor dicho, de Elizabeth Bathory. En 1560 nace Elizabeth Bathory. En 1575, a los 15 años, se casa con Francis Nadasdy y recibe el castillo de Setke como morada. En 1602 comienzan los rumores sobre los asesinatos de las sirvientas de la condesa. En 1604 muere su esposo. Entre 1603 y 1604 muere su esposo Francis de una enfermedad conocida. Y hay otros documentos que dicen que murió en la guerra. En 1610 el rey Matías II, que se presume era su primo, ordena una investigación oficial liderada por George Thurso. El rey Matías ordena una investigación que la hace George Thurso, que se presume Thurso era su primo. En 1611 Thurso realiza una redada en el castillo de Setke y que pone a Elizabeth bajo arresto domiciliario y detiene a sus cómplices, quienes son ejecutados posteriormente. Y en 1614, muy joven, Elizabeth Bathory muere a los 55 años. Y los datos no confirmados, que mucha gente dice que sí, pero que no tienen una confirmación, es que Bram Stoker se basó en esta condesa para moldear a Elizabeth Mina en la obra de su libro Drácula. Y también hubo una adaptación en la serie American Horror History, temporada 3 de Mary Delphine Lowry, que es Kathy Bates, que bueno, ahí se rumora que está basado en la condesa Elizabeth Bathory. Así que bueno, pues esta historia, la verdad es que tiene muchas aristas, da mucho de qué hablar, da mucho a qué pensar, pero lo que sí pudimos ver es que hay dos argumentos muy marcados, ¿no? Hay dos historias, digamos, a la par de esta mujer. Una que era una condesa sangrienta, que se bañaba en la sangre de las doncellas a las que les quitaba la vida en un sótano de su castillo, y la otra que era una mujer poderosa, era una mujer que tenía las herramientas de poder ayudar a otras mujeres, y que las tenía en el sótano de su castillo no para quitarles la vida, sino para enseñarles, para educarlas, para prepararlas, y que ellas pudieran tener una mejor vida más adelante. Así que son dos historias, una muy fantástica, una un tanto difícil de entender, y otra muy difícil de comprender de si es que realmente estaba ayudando a las mujeres. Y digo, cualquiera de las dos es creíble, cualquiera de las dos pudo suceder, o podría ser que en algún momento las dos podían suceder a la par, que algunas doncellas les quitara la vida y que algunas otras las ayudaran. Así que bueno, lo que vemos por parte
de la historia en donde ella le quitaba la vida a las mujeres, bueno, pues si eso era cierto, pues realmente no se estaba ocupando en andar cobrando su dinero o en andar metiéndose en la cuestión sociopolítica que se vivía en esas épocas, ¿verdad? Así que no creo que hubiese sido una gran amenaza si ella realmente estaba concentrada en bañarse en sangre de sus doncellas, ¿no? Pero si realmente estaba ocupada en preparar a las mujeres jóvenes para que fueran mejor, para que se pudieran abrir camino, para que pudieran tener una mejor vida, en ese aspecto sí podría haber sido una gran amenaza Elizabeth Bathory para todos los demás reyes de la época, porque eso hacía que cada vez más mujeres pudieran estar preparadas y pudieran estar teniendo más trascendencia, más importancia en la historia, algo que porque también hay mujeres, déjenme les digo, hombres y mujeres misóginos que hacen menos al género femenino, eso no les convenía, ¿verdad? Pero bueno, son las dos partes de la historia y cada quien saque sus conclusiones, cuál es lo que ustedes realmente creen que pudo haber sucedido. Así que, y bueno, fíjense, como conclusión, esta condesa fue recluida en un calabozo y vivió los últimos años de su vida en la tortura de la soledad. Los mitos alrededor de su persona de bañarse en sangre de doncellas y desaparecerlas fue más una jugarreta política para no pagarle el dinero que le debían y apropiarse de todas sus riquezas y tierras. Pero esto solo dio paso al mito de la condesa de Hungría, que le otorgó a su figura ese misticismo y misterio que solo logra acrecentar la imagen de esta mujer en un sistema donde el patriarcado es la base de la sociedad. Y su figura emergió ella como una figura femenina con poder y dinero al cual buscaban los demás reinos para poder salir adelante. Esta fue la historia de la condesa Elizabeth Bathory, de la condesa de Hungría. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta historia. A mí me fascinó, la verdad me encantó. Y bueno, en este tipo de historias, como ustedes saben, aquí en Detective Misterio, el podcast, no me voy a la especulación, no me voy al amarillismo ni al sensacionalismo. Me voy a los datos más objetivos que puede haber. Y como en este caso, con esta historia, hay varios investigadores que analizan los textos y que dicen, bueno, yo no puedo decir firmemente o con un 100% de seguridad que esto pasó, pero esto es lo que muy probablemente sucedió, ¿no? Por eso hay dos relatos sobre esta misma mujer. Pero bueno, y pues yo les pido su apoyo, dejándome su like, dejándome su comentario y apoyándome también en las redes sociales con el contenido que también pongo de Detective Misterio, el podcast. Y bueno, si les interesa conocer más historias reales, bueno, pues que cruzan el límite de la mente humana, suscríbanse y estén aquí conmigo cada jueves que hay un capítulo nuevo y vean los demás capítulos para que así el contenido de Detective Misterio se siga conociendo. Así que, bueno. Y recuerden que hay crímenes que no piden ser contados, pero que necesitan ser entendidos. Así que bueno, yo soy Adán López, Detective Misterio. Agradezco que el día de hoy hayan estado aquí conmigo. Deseo les haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo. Yo les mando un saludo misterioso. Hasta la próxima.